Las bulliciosas calles del centro de Los Ángeles rebosaban de vida con el resplandor de las luces de neón y el zumbido del tráfico, incluso a medida que caía la noche. Entre los locales de élite de la ciudad se encontraba La Belme, un elegante restaurante conocido por su exclusividad y reputación como destino de primer nivel para los ricos y poderosos de la ciudad. Con sus suelos de mármol pulido, elegantes lámparas de araña y camareros con guantes blancos, el restaurante se enorgullecía de ofrecer más que solo comida. Ofrecía una experiencia de lujo y prestigio tras su elegante fachada. Sin embargo, corría una corriente de exclusión que no figuraba en el menú. Jason Matthews, el gerente del restaurante, llevaba más de una década con el Mean. Alto e impecablemente vestido con un traje negro a medida, Jason lucía su confianza como un escudo bajo la pulida superficie, aunque acechaban prejuicios profundamente arraigados. Había ascendido de camarero a gerente y su éxito solo había envalentonado su sentido de superioridad sobre los demás, en particular sobre aquellos a los que consideraba indignos. El cliente de Lel, díselo a Jason, del Mea no se trataba solo de servir comida, sino de preservar la naturaleza elitista del restaurante. Un espacio, un santuario para lo que percibía como el tipo correcto de personas. Jason estaba de pie detrás del reluciente mostrador de recepción, observando el comedor, que bullía de clientes adinerados con el suave tintineo de los cubiertos. Esta noche parecía como cualquier otra. Una serie de reservas de clientes de alto perfil, desde ejecutivos de cine hasta políticos, todos vestidos con ropa de diseñador y envueltos en una conversación tranquila y sofisticada. La mirada perspicaz de Jason escaneó la sala para asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Su asistente, Emma, se acercó con la lista de reservas de la noche en la mano. «Estamos completos esta noche», dijo el señor Matthews, mirando la lista, «pero tuvimos un par de cancelaciones de último minuto». Jason asintió. Sus ojos aún vagaban por el comedor. «Tengan eso en cuenta, pero no llenen esas mesas demasiado rápido. Mantengamos la exclusividad esta noche». Emma asintió y se giró para irse cuando las puertas del Mesan se abrieron dejando entrar el aire fresco de la noche. Jason apenas levantó la vista al principio, pero cuando los suaves pasos se acercaron al mostrador, algo lo hizo desviar la mirada. Frente a él estaba una familia: David Johnson, su esposa, Mónica y sus hijos adolescentes. Su hijo Marcus vestía impecablemente a David con un traje a medida, Mónica con un elegante vestido de noche y Marcus con una camisa impecable y corbata. Irradiaban éxito y confianza, el tipo de familia que parecía perfecta para una salida nocturna de lujo, pero los ojos de Jason se entrecerraron y un destello de algo frío y despectivo cruzó su rostro mientras los observaba. No vio su éxito ni la sutil gracia con la que se comportaban. Vio el color de su piel y eso solo fue suficiente para despertar algo feo en él. David Johnson era un hombre alto e imponente. Sus hombros anchos y rasgos afilados llamaban la atención a los 42 años. Se había ganado la reputación de ser uno de los mejores abogados corporativos de la ciudad, con una larga lista de clientes de alto perfil y un historial de victorias en tribunales. Mónica era igualmente impresionante como empresaria que había convertido su pequeña empresa de marketing en una agencia poderosa que prestaba servicios a algunas de las marcas más importantes del país. Marcus, su hijo de 16 años, había heredado el intelecto y el impulso de sus padres, sobresaliendo en lo académico y preparándose para un futuro que parecía ilimitado, pero ninguno de esto le importaba a Jason. A él el Johnson no le pertenecía. La Elmson respiró hondo, preparándose para afirmar su control sobre la situación. «Buenas noches», dijo David con su voz profunda, educado pero seguro. «Tenemos una reserva para 3 Johnson». Jason bajó la vista al libro de reservas, pasando las páginas lentamente, demasiado lentamente. La sala pareció quedar en silencio a su alrededor mientras los Johnson esperaban sin darse cuenta de que Jason ya estaba preparando su siguiente movimiento. «Lo siento», dijo Jason después de un momento. Su tono se entrecortó. «Parece que ha habido un error. No tenemos una reserva con ese nombre». David parpadeó momentáneamente. Sorprendido. «Eso no puede ser correcto. Llamé ayer para confirmarlo». Los ojos de Jason volvieron a la página que tenía delante, fingiendo escanearla de nuevo. «No, me temo que no hay nada aquí. Por desgracia, estamos completos para ir por la noche». El ceño de David se enfureció, pero mantuvo la compostura. «Veo que», dijo lentamente. «¿Podrías volver a comprobarlo?» Mi esposa y yo estábamos deseando que llegara este momento. Los labios de Jason se apretaron en una fina línea. No quería rechazarlos de plano. Había otros comensales cerca y,
Aunque muchos estaban absortos en sus conversaciones, algunos habían echado un vistazo al intercambio. Necesitaba manejar esto con delicadeza, sin llamar demasiado la atención. «Entiendo, señor», dijo Jason. Su voz destilaba una falsa cortesía. «Pero como dije, estamos completamente reservados. Quizás te sientas más cómodo cenando en un lugar más apropiado». Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta, donde se filtraban los sonidos de la bulliciosa ciudad. Los ojos de Mónica se abrieron ligeramente. La implicación en las palabras de Jason flotaba en el aire. Marcus, que había estado callado hasta ahora, se movió incómodo. Miró a sus padres, sin saber cómo responder. David mantuvo la calma, aunque un destello de ira cruzó su rostro. Estaba acostumbrado a navegar situaciones difíciles. Su carrera le había enseñado el valor de mantener la cabeza fría bajo presión. Pero esto era diferente. Esto era personal. «Lo siento. ¿Está sugiriendo que no somos apropiados para este restaurante?», preguntó David con un tono controlado pero con un inconfundible edge. Jason dudó sintiendo la presión del momento. Sabía que no podía decir lo que realmente sentía, no frente a testigos, pero tampoco iba a dar marcha atrás. «Simplemente estoy sugiriendo», dijo Jason inclinándose ligeramente hacia adelante, «que hay otros restaurantes en la zona que podrían adaptarse mejor a tus necesidades». Fue un insulto apenas velado que no dejó lugar a malas interpretaciones. Mónica tensó sus manos apretando el pequeño bolso de mano que sostenía a su lado. David respiró hondo. Su mente corría por sus opciones. Se había encontrado con racismo antes. Él y Mónica, ambos lo habían hecho en varias formas, pero rara vez tan descarado. Esta audaz. Mónica, siempre la empresaria serena, dio un paso al frente. «Hicimos una reserva aquí porque queríamos cenar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad», dijo con una voz firme pero firme. «Merecemos ser tratados con el mismo respeto que cualquier otro cliente». Jason enderezó su fachada educada comenzando a agrietarse. «Me temo que no hay nada que pueda hacer», dijo con un tono más frío ahora que mencioné que somos. David miró alrededor del comedor. Varias mesas estaban vacías. Sus manteles blancos inmaculados, las copas de vino intactas brillaban en la suave luz. «¿De verdad?», dijo David, señalando sutilmente las mesas libres porque parece que tienen mucho espacio. Los ojos de Jason siguieron el gesto de David y por un breve momento sintió un destello de pánico. Su mentira fue expuesta y los Johnson no se rindieron. Los había subestimado y ahora estaba atrapado en un rincón. No podía admitir haber mentido, pero tampoco podía dejarlo sentarse sin sentir que había perdido el control de la situación. «Esas mesas están reservadas para fiestas posteriores», dijo Jason rápidamente. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera considerarlas por completo. «Me temo que pronto estarán ocupadas». La mandíbula de David se tensó. Esto no era solo un inconveniente, esto era discriminación, simple y llanamente. Había manejado batallas legales más intensas que esta, pero en esos casos tenía la ley de su lado. Aquí, parado en medio de un restaurante, se vio reducido a ser solo otro hombre negro y respetado y despedido sin ninguna otra razón que el color de su piel. Marcus, que había estado observando en silencio la interacción, sintió una oleada de ira. Había crecido en un mundo donde sus padres se habían esforzado por darle todas las oportunidades, pero momentos como este le recordaban las barreras que aún existían. Miró a su padre esperando a ver qué haría. Los ojos de David se encontraron con los de Marcus y, por un breve segundo, una ola de incertidumbre lo invadió. ¿Debería presionar más? ¿Exigir ver al dueño? ¿Debería irse y llevar a su familia a otro lugar, ahorrándoles la indignidad de seguir discutiendo con este hombre? Pero cuando David abrió la boca para hablar, Jason lo interrumpió. «Mire, Jason», dijo con la voz ahora cargada de impaciencia, «estoy tratando de ser complaciente, pero simplemente no tenemos la capacidad esta noche. Tal vez debería intentar en un lugar más adecuado a tus preferencias». Las palabras cayeron como una bofetada, y esta vez ni Mónica pudo contener su reacción. Sus ojos brillaron de ira y su voz, normalmente tranquila y mesurada, adquirió un tono más agudo. «Nos estás tratando como si no perteneciéramos aquí y es obvio porque dijo que sabemos exactamente qué es esto». El rostro de Jason se endureció. Ya no le importaba mantener las apariencias. Se trataba de mantener el control sobre su espacio y si al cliente no le gustaba. Ese era su problema. «Creo que te equivocas», dijo Jason con frialdad. «Pero si te sientes así, quizás sea mejor que te vayas». La sala pareció caer en un silencio tenso. Los clientes cercanos habían vuelto toda su atención a la escena que se desarrollaba en recepción.
Algunos susurraban entre sí mientras otros observaban en un silencio atónito. David podía sentir el peso de las escaleras, y eso solo alimentó su determinación. «No nos vamos», David dijo en voz baja pero firme. «Tenemos derecho a estar aquí como cualquier otra persona, y si te niegas a sentarnos, tendrás noticias de mi abogado». La boca de Jason se torció en una mueca de desprecio. «Oh, ¿de verdad crees que puedes amenazarme? Adelante, llama a tu abogado. A ver hasta dónde llegas». David no se inmutó. «Lo haré», dijo, «simplemente porque soy abogado». Los ojos de Jason se abrieron de sorpresa, pero antes de que pudiera responder, David sacó su teléfono y revisó sus contactos. «Lo estoy llamando ahora», dijo. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla. Jason sintió que el pánico aumentaba de nuevo. Esto se estaba saliendo de su control más rápido de lo que había anticipado. Pero antes de que pudiera pensar en una forma de calmar la situación, el guardia de seguridad del restaurante, un hombre corpulento de unos 50 años, apareció a su lado. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó el guardia mirando a los Johnson con una sospecha apenas velada. Jason aprovechó la oportunidad y asintió. Sí, estos invitados estaban yendo, pero David no iba a dar marcha atrás. «No vamos a ninguna parte», dijo con voz firme. «Puedes llamar a seguridad, llama a la policía, llama a quien quieras, pero te garantizo que mañana por la mañana este lugar estará en todas las noticias». Mónica, de pie junto a su esposo, le dio a Jason una mirada dura. «¿Eso es realmente lo que quieres?», preguntó. Jason dudó. El peso del momento lo oprimía por primera vez esa noche. Sintió un destello de duda, pero su orgullo, sus prejuicios profundamente arraigados, no le permitían admitir la derrota. «Te arrepentirás de esto», Jason murmuró en voz baja, dándose la vuelta. «Me aseguraré de ello». Mientras Johnson se quedaba allí, la tensión en el restaurante era palpable. El mundo de exclusividad y control cuidadosamente construido por Jason se desmoronaba ante sus ojos y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La batalla apenas había comenzado. La suave música ambiental que había llenado el sello. Misan comenzó a sentirse distante y apagada, como si fuera simplemente la banda sonora de una confrontación que ahora dominaba la atmósfera de la sala. Los ojos se dirigieron hacia la recepción, donde la tensión entre Jason y la familia Johnson se espesó. El aire murmuraba. Los clientes lanzaban miradas furtivas a la escena. Era sutil la forma en que la gente se inclinaba ligeramente. Ford se detuvo a mitad de camino hacia sus bocas. La curiosidad aumentó por el conflicto en desarrollo. David, todavía agarrando su teléfono, estaba preparado para llamar a su equipo legal. Había lidiado con discriminación antes, pero nunca tanto. Descaradamente nunca había estado en un lugar que se suponía que personificara la clase y el lujo. Por un momento consideró si realmente valía la pena la pelea, pero la idea de irse ahora, después del veneno mezclado con las palabras de Jason, lo hacía imposible. Ya no se trataba solo de conseguir una mesa, se trataba de defender a su familia, a su hijo y a los innumerables otros que habían sido rechazados en silencio. Sin embargo, Jason no tenía intención de dar marcha atrás. Su rostro estaba sonrojado. Sus manos agarraban con fuerza el borde del mostrador de recepción. La negativa de Johnson a irse era un desafío directo a su autoridad, y podía sentir que el control de la situación se le escapaba de las manos. «Y ya terminé con esto», espetó Jason, señalando al guardia de seguridad. «Eddie», escoltarlos afuera. Eddie, un hombre corpulento con el pelo corto y el ceño fruncido permanente, dio un paso al frente. Dudó por un momento, inseguro de si expulsar a la fuerza a una familia frente a docenas de testigos era la mejor opción. Había estado presente el tiempo suficiente para saber lo rápido que las cosas podían salirse de control, especialmente cuando la raza estaba involucrada. Pero siguió las órdenes. «Señora», dijo Eddie con un tono más profesional que el de Jason, «vamos a tener que pedirle que abandone el lugar». Marcus, de pie un poco detrás de sus padres, tensó las manos, cerradas en puños a los costados, pero se quedó callado, tragándose el amargo sabor de la ira y la frustración que se había instalado en su garganta. Había visto este tipo de trato antes, había escuchado las historias de su padre, sus tíos, incluso de amigos del colegio que habían sido detenidos, interrogados y menospreciados solo por el color de su piel. Pero verlo desarrollarse frente a él de una manera tan personal y directa encendió algo en el que no sabía cómo procesar. David, percibiendo la agitación de su hijo, le puso una mano en el hombro, un gesto tranquilizador que decía mucho sin palabras.
Era un recordatorio para mantener la compostura y no darle a Jason ni a nadie más la satisfacción de verlos romperse. No estamos yendo a ninguna parte, dijo David con voz firme pero controlada. Hicimos una reserva y tenemos derecho a ser atendidos como cualquier otro cliente. Mónica dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los de Jason. Esto no ha terminado, añadió en voz baja y confía en mí. No quieres ir por ese camino. El rostro de Jason se torció en una mueca de desprecio. No necesito consejos de gente como tú, escupió. Ahora sal antes de que tengamos que obligarte. El peso de esas palabras goteando veneno y con capas de siglos de prejuicio flotaba en el aire como una nube de tormenta lista para estallar. Varios clientes se habían girado completamente en sus asientos, observando abiertamente. Algunos se sentían incómodos moviéndose en sus sillas, mientras que otros susurraban entre ellos. Algunos de los comensales, predominantemente blancos, apartaron la mirada evitando el contacto visual como si fingir que no veían lo que estaba sucediendo los absolvería de responsabilidad. David sintió que su pulso se aceleraba. Su actitud profesional se quebraba bajo la presión del racismo flagrante frente a él. Se había enfrentado a situaciones difíciles en los tribunales antes, pero esto era personal y dolía de una manera que las batallas legales nunca lo hicieron. Cuadró sus hombros negándose a ser intimidado. Estás cometiendo un error, advirtió David, bajando la voz a una calma peligrosa. De verdad, ¿quieres este tipo de publicidad? Porque te lo prometo. Mañana por la mañana toda la ciudad sabrá lo que pasó aquí esta noche. Jason rió amargamente negando con la cabeza. Así que ahora me estás amenazando con mala prensa. Hizo un gesto hacia los elegantes candelabros y los clientes impecablemente vestidos. Mira a tu alrededor. ¿Crees que a esta gente le importa lo que te pase? Solo eres otra persona intentando montar una escena. Llama a tu abogado, llama a la prensa. Estoy seguro de que estarán muy interesados en tu pequeño berrinche. La paciencia de Mónica había llegado a su límite. Dio un paso adelante. Sus ojos ardían de furia. Esto no es un berrinche, dijo bruscamente. Esto es sobre la decencia humana básica, algo de lo que claramente no sabes nada. El guardia de seguridad se movió incómodo, inseguro de cómo proceder. Eddie no estaba acostumbrado a este nivel de intensidad. Normalmente su trabajo implicaba tratar con clientes borrachos o escoltar a la salida a invitados ruidosos, pero esto era diferente. Podía sentir que Jason estaba sobre su cabeza, pero no quería involucrarse más de lo necesario. Mayo, soy. Eddie comenzó de nuevo su tono, más suave esta vez. Realmente creo que es mejor si todos ustedes Solo que. Mónica interrumpió su voz, levantándose. Váyanse en silencio y dejen que se salga con la suya tratándonos como si no perteneciéramos aquí. ¿Es eso lo que esperan que hagamos? Eddie parpadeó. Tomado por sorpresa, miró a Jason, quien asintió bruscamente ordenándole en silencio que continuara. Pero antes de que Eddie pudiera responder, otra voz cortó la tensión. ¿Qué está pasando aquí? La voz pertenecía a un hombre que se había levantado de una mesa cercana. Era alto, bien vestido y claramente adinerado, con una apariencia cuidadosamente estilizada que gritaba dinero antiguo. Su expresión era de genuina preocupación y mientras se acercaba, miró directamente a Jason, ignorando a los Johnson por el momento. Lo siento, dijo el hombre dirigiéndose a Jason, pero ¿hay algún problema? Esta gente no parece estar causando ningún problema. Jason se puso rígido, sorprendido por la repentina intervención. Está bajo control, dijo rápidamente, tratando de ignorar al hombre. Solo fue un malentendido. El hombre no estaba convencido. Miró a David y a Mónica y luego a Jason. No parece un malentendido, dijo lentamente. Parece que se niega a sentarlos. Es correcto. El rostro de Jason se sonrojó de irritación. Señor, aprecio su preocupación, pero le aseguro que no es asunto suyo. David dio un paso adelante, aprovechando la oportunidad. En realidad, me gustaría escuchar lo que tiene que decir, dijo con voz tranquila pero llena de un trasfondo de acero. El hombre rico, Thomas, según el nombre bordado en su chaqueta de traje a medida, asintió en reconocimiento. Solo intenta entender qué está pasando aquí. Thomas dijo con voz mesurada. No es frecuente ver a una familia entera a la que le digan que se vaya de un restaurante sin razón aparente. La frustración de Jason aumentó. Había estado contando con la indiferencia de los otros clientes, su deseo de evitar la confrontación, pero ahora con este hombre interviniendo sintió que la situación se le escapaba aún más de control. No tenían reservación, dijo Jason rápidamente, su voz tensa por la irritación, y estaban completos para la noche. Eso no es verdad, intervino David con calma. Llamamos y confirmamos nuestra reserva. Ayer hay mesas vacías aquí. Y se niega a sentarnos. Thomas miró de David a Jason, y la duda en su rostro se profundizó. ¿Es cierto?, le preguntó a Jason. Su
Tono más sospechoso ahora la mandíbula de Jason se apretó como dije, señor, no es asunto suyo, es asunto mío, respondió Thomas bruscamente, su voz ganando un filo más afilado. He estado viniendo a este restaurante durante años y nunca había visto algo así. Si estás tratando a tus clientes injustamente, creo que eso es asunto mío. La sala pareció contener colectivamente la respiración. Varios clientes habían girado abiertamente en sus asientos y algunos incluso estaban sacando sus teléfonos grabando. De Exchange el rostro de Jason se ponía más rojo a cada segundo, una mezcla de rabia y miedo apretándose en su pecho. David miró los teléfonos sabiendo exactamente lo que estaba pasando. El poder de las redes sociales era algo que había visto hacer maravillas en la sala de tribunal y sabía que esta situación se estaba convirtiendo rápidamente en algo de lo que sería difícil para él Evanson salir ileso. Verás, David dijo con voz tranquila pero firme. La gente está prestando atención. Esto no va a desaparecer así como así. Estás cometiendo un gran error. Jason. El uso de su nombre de pila sobresaltó a Jason. Había mantenido una fachada de poder y control durante tanto tiempo que ser abordado con tanta indiferencia por David se sentía como una afrenta, un desafío directo a su autoridad y ahora, con los otros clientes observando, sabía que no había una salida fácil. Jason miró a Eddie, el guardia de seguridad que había retrocedido unos pasos, claramente inseguro de cómo proceder. El plan de Jason había sido simple. Intimidar a la familia, obligarlos a salir y continuar la noche como si nada hubiera pasado. Pero ahora, con los ojos del restaurante y el mundo pronto sobre él, ese plan se había derrumbado. Voy a tener que insistir en que te vayas. Jason dijo, su voz cada vez más fuerte, una desesperación invadiendo su tono. ¿Estás interrumpiendo a los demás invitados? Mónica soltó una breve risa amarga. Interrumpiendo a los invitados. Tú eres el que está haciendo una escena. Lo único que queríamos era sentarnos y comer. Varias cabezas asintieron en señal de acuerdo. Incluso aquellos que inicialmente habían intentado ignorar el altercado ahora murmuraban su apoyo a los Johnson, dándose cuenta de que esto era más que un simple malentendido. Era un acto flagrante de discriminación y estaba sucediendo ante sus ojos. Jason podía sentir que la marea cambiaba y eso le aterrorizaba. Su posición, su reputación, su trabajo, todo estaba en juego ahora y todo era por culpa de esta familia que se paraba desafiante frente a él, negándose a irse en silencio como tantos otros podrían haber hecho. ¿Sabes qué?, espetó Jason, con la voz quebrada ligeramente por la presión. Bien, ¿quieres quedarte? Bien, te encontraremos una mesa, pero no esperes que lo olvide. Los ojos de David se entrecerraron. No buscamos un trato especial, dijo con indiferencia. Solo queremos que nos traten como a todos los demás. Jason se burló. Tendrás tu mesa, pero créeme, no la disfrutarás. David no dijo nada, pero la mirada en sus ojos era de tranquila resolución. Ya no se trataba de la comida, no lo había sido durante mucho tiempo. Se trataba de defender lo que era correcto para su familia, para su hijo y para todos los demás que habían sido silenciosamente apartados por personas como Jason. Sin decir una palabra más, Jason se fue furioso hacia el comedor, con los hombros rígidos de ira. Le gritó órdenes a un camarero cercano, señalando una de las mesas vacías cerca del fondo del salón. El camarero parecía confundido y nervioso. Rápidamente comenzó a poner la mesa. David se giró hacia Mónica y Marcus. «Vámonos», dijo en voz baja. «No nos iremos hasta que hayamos comido». Mónica sonrió con una pequeña sonrisa triunfante. Marcus, todavía furioso por la ira, asintió, aunque no podía quitarse la sensación de humillación que se había instalado en su pecho mientras los Johnson se dirigían a la mesa. Los clientes observaron un entendimiento silencioso que se transmitía entre ellos. Habían presenciado algo que no olvidarían pronto. Un acto de desafío contra un sistema de exclusión. Una batalla que, si bien aún no había terminado, había obtenido una pequeña victoria esa noche. Pero David sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La tensión en el restaurante hervía a fuego lento mientras la familia Johnson se dirigía a la mesa que Jason les había proporcionado a regañadientes. Caminaron por el comedor con la cabeza bien alta, pero el escozor de la humillación flotaba en el aire. David, Mónica y Marcus se sentaron. La elegancia cuidadosamente seleccionada del restaurante contrastaba con la fealdad de lo que acababa de suceder. La mesa que les habían asignado estaba escondida en la esquina trasera del restaurante, lejos de los demás clientes, cerca de las puertas de la cocina, donde el sonido de platos tintineando y órdenes gritadas rompía el ambiente por el que Lyle Mason era conocido. No fue casualidad que Jason los hubiera sentado allí. Era otro insulto, otra forma de intentar hacerlos sentir pequeños y fuera de lugar.
Pero David se negó a dejar que lo afectara. Había estado en entornos más hostiles que este. Salas de audiencias donde había mucho en juego, salas de juntas donde las dinámicas de poder estaban en juego, esto también era una batalla, y él sabía la importancia de mantener la compostura. No podía dejar que Jason ganara mostrando cualquier signo de derrota o frustración. ¿Estás bien?, preguntó Mónica suavemente mientras se extendía sobre la mesa y apretaba la mano de David. Su toque era cálido y tranquilizador, pero había una tensión en su voz que no podía ocultar del todo. «Estoy bien», respondió David, aunque su mandíbula permaneció apretada, «pero no voy a dejar que esto pase». Mónica asintió, sus labios apretados en una delgada línea. Había conocido a David lo suficiente como para reconocer la furia silenciosa que hervía a fuego lento justo debajo de su exterior. Tranquilo la había visto cuando había aceptado casos donde los clientes eran perjudicados por corporaciones poderosas, y ella sabía que esa mirada significaba que ya estaba calculando su próximo movimiento. Marcus, sentado frente a sus padres, no podía ocultar sus emociones tan fácilmente. Sus puños todavía estaban apretados, descansando sobre la mesa. Apenas había tocado el menú frente a él, sus ojos recorriendo el restaurante como si esperara que ocurriera otra confrontación en cualquier momento. «Este es Marcus», murmuró. Por lo bajo respiraba, su voz baja pero cargada de ira. «Marcus», Mónica dijo, su tono una mezcla de precaución y empatía. «No vamos a dejar que nos afecten». «Ya lo hicieron», Marcus replicó. «Creen que pueden tratarnos así y se supone que solo debemos sentarnos aquí y comer». «Es humillante». David suspiró al comprender la frustración de su hijo, pero sabiendo que no podían permitirse perder el control. «Sé cómo te sientes, hijo, pero confía en mí. Vamos a manejar esto de la manera correcta». Marcus se recostó en su silla, sus ojos aún fijos en los otros comensales, algunos de los cuales ahora fingían ignorar a los Johnson como si trataran de evitar ser asociados con la tensión que había envuelto al restaurante. Otros, sin embargo, no pudieron resistirse a lanzar miradas curiosas como si estuvieran esperando a ver qué sucedería. Sucedió a continuación. Un camarero se acercó a la mesa con cautela, sosteniendo un bloc de notas y un bolígrafo. Su nerviosismo era palpable. Era joven, probablemente de unos 20 años, y claramente incómodo con la situación. Sus ojos parpadearon entre Johnsons y la cocina, como si buscara la guía de alguien. «Buenas noches». El camarero tartamudeó tratando de forzar una sonrisa. «¿Puedo tomar su orden?». David lo miró, notando la incomodidad del joven, pero sin querer complicarle las cosas. «Tendremos un momento, por favor», dijo con calma. El camarero asintió rápidamente y dio un paso atrás, casi aliviado de retirarse. David lo vio irse antes de volverse hacia Mónica y Marcus. «Esto no ha terminado», dijo David en voz baja, pero firme. «Jason no se va a salir con la suya». Mónica levantó una ceja. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué estás pensando?». David se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz para que solo su familia pudiera oír. «Voy a demandarlo. El restaurante. Todo». Los ojos de Marcus se abrieron de sorpresa, mientras que la mirada de Mónica se endureció, entendiendo la gravedad de lo que su esposo estaba planeando. Marcus preguntó con un tono medio en asombro y mitad de incredulidad, por lo que David sonrió levemente, aunque no llegó a sus ojos. «Por discriminación, por violar nuestros derechos civiles, se negaron a servirnos por el color de nuestra piel y lo dejaron claro y frente a testigos. ¿Eso es suficiente para construir un caso?». Mónica asintió con expresión pensativa. «¿Pero cómo vamos a probarlo?». «No necesitamos hacerlo», David respondió. «Jason ya lo hizo por nosotros. Hay testigos, y algunos de esos comensales estaban grabando. Tenemos evidencia». «Confía en mí». El rostro de Marcus se iluminó con un rayo de esperanza. Había crecido escuchando sobre las victorias de su padre en la sala del tribunal, y aunque siempre había estado orgulloso de él, esto era diferente. Esta vez la pelea era personal, esta vez se trataba de ellos. «Así que, ¿qué hacemos ahora?». Marcus preguntó. «Mantengamos la calma», David dijo con voz firme. «Disfrutemos nuestra comida y luego haré algunas llamadas. Cuando lleguemos a casa mañana por la mañana, las ruedas estarán en movimiento». Mónica sonrió apretando la mano de David. «Nuevamente confío en ti». Mientras la familia se sentaba junta, el ruido de la cocina chocaba con la suave música del comedor. David sintió a un renovado sentido de propósito. Se había enfrentado a gigantes corporativos antes, pero esto era diferente. Se trataba de defender a su familia, a su comunidad y a cada persona que alguna vez había sido tratada como menos por el color de su piel. El camarero regresó todavía nervioso, pero haciendo todo lo posible por mantener la profesionalidad. «¿Está listo para ordenar?», preguntó mirando el bloc de notas que tenía en la mano. David miró brevemente el menú antes de volver a mirar al camarero. «Tendremos el especial del chef», dijo con calma, dejando claro que no iban a ser apresurados ni despedidos. El camarero asintió y rápidamente garabateó el pedido antes de retirarse una vez más, echando una última mirada a la cocina donde Jason acechaba, sin duda hirviendo de ira. Mientras tanto,
En la parte trasera del restaurante, Jason caminaba de un lado a otro de su pequeña oficina hirviendo. Su mente se aceleraba con pensamientos de cómo la situación se había salido tanto de su control. Siempre se había enorgullecido de ser el que estaba a cargo, el que dictaba las reglas en su dominio. Pero esta noche ese control se le había escapado de las manos. Golpeó el puño contra el escritorio, vibraba con los papeles y bolígrafos cuidadosamente ordenados y esparcidos por su superficie. ¿Cómo habían empeorado las cosas tan rápido? Todo lo que quería era mantener la imagen prístina del restaurante para mantener alejada a la clase de personas que creía que no pertenecían allí. Y ahora, gracias a esa familia, toda su carrera podría estar en peligro. El teléfono de Jason vibró en el escritorio y miró la pantalla. Era un mensaje de Eleanor, la dueña de la El Mahón. Dudó por un momento, temiendo la conversación que sabía que se avecinaba. Eleanor era una astuta empresaria, más interesada en las ganancias y la reputación que en cualquier otra cosa. No le importarían los matices de lo que había sucedido esta noche, solo las consecuencias. Desbloqueó su teléfono y abrió el mensaje, con el estómago revuelto de ansiedad. Jason, he oído que ha habido un incidente. En el restaurante, llámame inmediatamente. Esto no puede hacerse público. Jason maldijo en voz baja. Por supuesto que Eleanor estaría preocupada por la imagen pública del restaurante. Siempre lo estuvo, pero no había forma de contener lo que ya había comenzado. El daño ya estaba hecho, y Jason no sabía. Marcó el número de Eleanor y esperó el zumbido en su oído haciendo eco de su propio pánico creciente. Después de unos momentos, ella respondió su voz aguda y al grano. ¿Qué demonios está pasando, Jason? Jason tragó saliva tratando de calmarse. No es nada, Eleanor. Solo un pequeño malentendido con algunos invitados, un pequeño malentendido. La voz de Eleanor destilaba incredulidad. Estoy recibiendo llamadas de gente diciendo que ha habido algún tipo de incidente racial en el restaurante. La gente está filmando a Jason. Va a estar en todas las redes sociales. Por la mañana el corazón de Jason se hundió. No se había dado cuenta de lo mucho que se había intensificado la situación. Puedo manejarlo, dijo Jason rápidamente tratando de sonar seguro. No es tan malo como la gente lo hace parecer. La familia estaba causando una escena y yo solo intentaba mantener el orden. El silencio de Eleanor al otro lado de la línea fue condenatorio. Cuando volvió a hablar, su voz era fría. Jason, no me importa lo que intentes hacer. Si esto se hace público, nos arruinará. Tienes que arreglar esto ahora. El pulso de Jason se aceleró. Hablaré con ellos. Me aseguraré de que se vayan en silencio. Será mejor que Eleanor lo diga. Su voz era gélida, porque si esto se convierte en una demanda o en un frenesí mediático, estás acabado. ¿Me entiendes? Jason apretó la mandíbula. Entiendo. La línea se cortó y Jason se quedó mirando su teléfono. Su mente corría. No podía dejar que esto pasara. No podía dejar que su carrera se hundiera en llamas por culpa de una familia que se negó a ceder. Tenía que encontrar la manera de arreglar esto antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta a la mesa, David y su familia estaban terminando yo cuando el teléfono de David vibró en la mesa. Miró la pantalla y vio una llamada entrante de su colega y amigo cercano, Mark Reynolds, un abogado de derechos civiles con reputación de enfrentarse a casinos de alto perfil. David se excusó la mesa y salió al aire fresco de la noche. Respondió la llamada, su voz tranquila pero resuelta. Mark. Necesito tu ayuda. La voz de Mark al otro lado fue inmediata y firme. Escuché lo que pasó. Ya está en todas las redes sociales. Tienes un caso sólido. David, esto es una discriminación flagrante. David asintió, aunque Mark no podía verlo. Sé que voy a presentar la demanda mañana. Necesito que te encargues de los medios. Asegúrate de que esto reciba la atención que merece. Mark no dudó. Considéralo hecho. Nos adelantaremos a esto y nos aseguraremos de que la historia se difunda. Esto es más grande que una sola familia. Se trata de responsabilizar a las personas por sus acciones. David sintió una ola de alivio que lo invadió con Mark de su lado. Sabía que tenían una oportunidad real de ganar esto, y no solo en la sala del tribunal, sino también en la corte de la opinión pública. Te enviaré los detalles por la mañana. David dijo gracias. Mark. En cualquier momento. Mark respondió y David, no dejes que te presionen. Estás haciendo lo correcto. David colgó y respiró hondo. El peso de la noche aún pesaba sobre sus hombros, pero ahora templado por un sentido de propósito, ya no solo luchaba por su familia, luchaba por algo mucho más grande. Cuando regresó al restaurante, su determinación era inquebrantable. Jason Lael, malo, y cualquiera que pensara que podía salirse con la suya con este tipo de comportamiento pronto aprendería que había elegido a la familia equivocada con la que meterse. Para cuando la familia Johnson se fue, Live, malo, las ruedas de la justicia ya estaban en movimiento.
La noche que había comenzado con una tranquila cena familiar se había transformado rápidamente en algo mucho más grande, una lucha contra la discriminación que resonaría mucho más allá de las paredes del restaurante. Mientras caminaban hacia su auto, el aire fresco de la tarde traía el zumbido distante de la ciudad. El teléfono de David vibró de nuevo. No había parado desde que habló con Mark antes. Mensajes de texto, llamadas y notificaciones de las redes sociales inundaron cada uno llamando la atención sobre el incidente en la IV. Mónica notó el zumbido. David con una ceja levantada, supongo que la palabra se está extendiendo. David asintió sosteniendo su teléfono para mostrar las notificaciones que llegan. Ya está explotando. En Twitter la gente está retuiteando los videos y el hashtag Justicia para los Johnson está empezando a hacer tendencia. Marcus, que había estado mayormente callado desde la confrontación, finalmente se permitió una pequeña sonrisa. La gente buena necesita ver lo que realmente sucedió. Cuando llegaron al auto, Mónica hizo una pausa. Mirando hacia el restaurante, su expresión una mezcla de ira persistente y determinación. Esto no se trata solo de nosotros, dijo suavemente. Esto se trata de todos los que alguna vez han sido tratados como nosotros. Esta noche David abrió la puerta del auto y asintióse, y es por eso que nos vamos a asegurar de que esto no desaparezca silenciosamente una vez dentro del auto. Marcus inmediatamente sacó su teléfono. Había estado revisando las redes sociales durante la cena, viendo más y más publicaciones sobre el incidente inundadas de videos del tono condescendiente de Jason, la discriminación flagrante y las respuestas tranquilas pero firmes de los Johnson ya estaban circulando en Twitter, Instagram y Facebook. La situación estaba ganando terreno y rápido como David comenzó el auto de Marcus se desplazó por las publicaciones leyendo en voz alta algunos de los comentarios. La gente está furiosa. Marcus dijo que sus ojos se abrieron de par en par al leer que esto es repugnante. No puedo creer que esto siga sucediendo en 2024. Boicot a Belmayonio. Aquí hay uno. ¿Dónde está el gerente? Despídanlo ahora. Mónica negó con la cabeza. Una expresión de satisfacción se extendió por su rostro. Espero que Jason esté sintiendo la presión. Estoy seguro de que sí. David respondió saliendo del estacionamiento. Pero eso es solo el comienzo. Tenemos que mantener la presión dentro del restaurante. Jason estaba sintiendo más que solo la presión. Estaba comenzando a entrar en pánico. Había regresado a su oficina después de que los Johnson se fueran, pero la realidad de lo que estaba sucediendo se estaba derrumbando sobre él más rápido de lo que podía procesar. Los videos del incidente ya estaban circulando en las redes sociales y la reputación cuidadosamente seleccionada del restaurante se estaba desmoronando ante sus ojos. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de su jefa Eleanor, cada uno más urgente que el anterior. No necesitaba abrirlos para saber qué decían. Los primeros mensajes fueron suficientes. Jason, arregla esto ahora. Estamos recibiendo una prensa terrible. Haz algo que podría destruirnos. Jason se sentó en su escritorio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su mente corría con pensamientos de cómo podría salvar la situación. Pero cada solución parecía inútil. El daño ya estaba hecho y se extendía como un reguero de pólvora. Eleanor llamó a su número que parpadeaba en la pantalla de su teléfono. Jason lo miró fijamente por un momento antes de responder a regañadientes. Jason. Eleanor ladró en el momento en que la llamada se conectó. Su voz fría y furiosa. Realmente la has arruinado esta vez. Lo sé. Jason respondió con la voz tensa. Pero no pensé que no pensaras. No pensaras que negarse a servir a una familia negra prominente en un restaurante público en 2024 causaría un problema. Eleanor lo interrumpió. Su voz se alzó con ira. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de control de daños vamos a tener que hacer debido a esto? Ya estamos recibiendo llamadas de periodistas y nuestra línea de reserva se está inundando de cancelaciones. Jason tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Puedo arreglar esto. Haré una disculpa pública. Les ofreceré una comida gratis, cueste lo que cueste. Eleanor, la risa era aguda y sin humor. Una comida gratis. ¿Estás loco? ¿De verdad crees que una comida gratis va a arreglar esto? Jason se quedó en silencio, incapaz de encontrar una respuesta. La voz de Eleanor se suavizó un poco, pero la ira fría permaneció. Vamos a tener que involucrarnos legalmente y seré franco contigo. Jason, tu posición aquí está en juego. El corazón de Jason se hundió. Había pasado más de una década en la El Masan, abriéndose camino desde ayudante de camarero hasta gerente. La idea de perderlo todo en una noche, una familia, era insoportable. Eleanor, por favor, comenzó, pero ella lo interrumpió de nuevo. Ya he hablado con el equipo legal. Nos estamos preparando para la posibilidad de una demanda.
pero necesito que te hagas a un lado. Esto ya no está en tus manos. Yo me encargaré de la prensa y los abogados. Las manos de Jason se apretaron alrededor de su teléfono. El peso de su inminente la caída se está apoderando de mí. ¿Qué quieres que haga por ahora?, respondió el anar, endureciendo su voz. No te acerques. No hables con nadie. No hagas declaraciones y no vengas a trabajar hasta que yo te lo diga. El pulso de Jason se aceleró. ¿Me estás despidiendo? Todavía no, dijo el anar con frialdad. Pero estás en terreno muy delgado. Un desliz más y estás acabado. La llamada terminó abruptamente. Jason se quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo las paredes cerrarse a su alrededor. Nunca se había sentido tan impotente, tan atrapado. Mientras Jason lidiaba con las consecuencias, la familia Johnson llegó a casa. Marcus fue inmediatamente a su habitación, ansioso por seguir la historia en las redes sociales. Mientras David y Mónica estaban sentados en la sala, el cansancio de la noche comenzaba a instalarse. David sacó su computadora portátil, moviendo los dedos rápidamente sobre el teclado, mientras escribía un correo electrónico a Mark describiendo los detalles del incidente y adjuntando enlaces a los videos que se habían publicado en línea. Mónica lo observó por un momento. Su rostro se suavizó al ver la intensidad en sus ojos. ¿De verdad estás pasando por esto? ¿No eres tú?, preguntó en voz baja. David hizo una pausa y la miró. Tengo que hacerlo, dijo simplemente. No se trata solo de nosotros, se trata de lo que esto representa. Mónica asintió, aunque una pequeña parte de ella todavía deseaba que pudieran dejar atrás toda la noche. Estaba orgullosa de la determinación de David, pero sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Demandas como esta podrían llevar meses, incluso años, y serían arrojadas al centro de atención de formas que no habían anticipado. ¿Estás lista para lo que viene después?, preguntó con voz suave pero firme. David le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. Lo estoy. Pero no se trata solo de la sala del tribunal. Se trata de cambiar la narrativa, asegurarse de que personas como Jason no puedan seguir saliendo con la suya con este tipo de comportamiento. Mónica se reclinó en su silla, cruzando los brazos mientras pensaba en la noche. Todavía no puedo creer lo valiente que fue. Ni siquiera intentó ocultarlo. Eso es porque las personas como Jason creen que son intocables. David respondió. Se han salido con la suya durante tanto tiempo que ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo algo mal. Pero eso termina ahora. David envió el correo electrónico. Su teléfono vibró con una notificación. Miró la pantalla. Arqueó las cejas con sorpresa. Ya estaba en las noticias, dijo David, girando su teléfono hacia Mónica. Ella tomó el teléfono y se desplazó por el artículo. Era de un medio de comunicación local, pero el titular era llamativo. Un abogado destacado presenta una demanda por discriminación contra el restaurante Elite. Mónica leyó el artículo en voz alta. Su voz se llenó de una mezcla de satisfacción e incredulidad. Según testigos presenciales, a la familia se le negó el servicio a pesar de tener una reserva, lo que provocó acusaciones de discriminación racial. Los videos del incidente se han vuelto virales en las redes sociales y muchos piden que se boicotee el restaurante. Ella se quedó callada, mirando a David. Esto realmente está sucediendo. David asintió con la cabeza, una mirada determinada en sus ojos y solo está comenzando. A la mañana siguiente la historia había ganado atención nacional. Los principales medios de comunicación retomaron la historia, entrevistando a testigos que habían estado en el restaurante y transmitiendo segmentos sobre el creciente movimiento en las redes sociales. El hashtag #JusticiaFYJohnson fue tendencia durante horas con celebridades, personas influyentes y organizaciones de derechos civiles que prestaron sus voces a la causa en Twitter. Activistas compartieron historias de sus propias experiencias con la discriminación en espacios públicos, provocaron una conversación más amplia sobre el racismo en la industria de servicios. Los llamados a boicotear al Belmson se hicieron más fuertes y la página de Yelp del restaurante se inundó de críticas negativas en medio de la tormenta. Jason permaneció escondido siguiendo las instrucciones de Eleanor. Observó desde la barrera cómo su reputación, su carrera y todo por lo que había trabajado se derrumbaban a su alrededor. Se desplazó por las redes sociales viendo su nombre arrastrado por el barro, su rostro estampado en sitios de noticias con titulares como gerente del Centro de Escándalo por la Discriminación Racial. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de amigos y familiares, algunos ofreciendo apoyo, otros condenando sus acciones, pero Jason no sabía cómo responder. Siempre se había considerado intocable e irreprochable. Ahora era el villano de una historia que se hacía más grande cada hora. Mientras tanto,
David y Mark ultimaban los detalles de la demanda. Los documentos legales se presentaron al final del día y el frenesí mediático solo se intensificó. Las entrevistas con líderes de derechos civiles y expertos legales dominaron las ondas, cada uno de ellos diseccionando el caso y discutiendo las implicaciones más amplias de lo que había sucedido esa noche. Cuando los Johnson se sentaron a cenar en casa, sus teléfonos vibraron con notificaciones una vez más. David miró su teléfono y levantó una ceja con sorpresa. Parece que Leverman acaba de hacer una declaración, dijo leyendo en voz alta la cuenta de Twitter del restaurante. Lamentamos profundamente el incidente que ocurrió en nuestro establecimiento y nos disculpamos con la familia Johnson por cualquier angustia causada. Estamos realizando una revisión interna exhaustiva y tomaremos las medidas apropiadas para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Mónica resopló un poco tarde para eso. David sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Solo están tratando de salvar las apariencias, pero no será suficiente. Marcus, sentado frente a ellos, levantó la vista de su propio teléfono. No es suficiente, gente sigue furiosa. David asintió. Su expresión se endureció. Bien, así es como debe ser. Mientras comían, el peso del evento del día se apoderó de ellos. La lucha estaba lejos de terminar, pero habían dado el primer paso y ahora, con los ojos del mundo observando, se asegurarían de que se hiciera justicia no solo para ellos, sino para todos los que alguna vez habían sido agraviados de la misma manera. Las semanas posteriores al incidente viral en Livemont fueron un torbellino para la familia Johnson. Lo que había comenzado como una cena familiar informal se había convertido en una batalla legal y mediática a gran escala. Los periodistas habían acampado afuera de su casa. Los periodistas solicitaron entrevistas exclusivas y activistas de todo el país se unieron a su causa, convirtiendo el caso en un símbolo de la lucha contra la discriminación racial en establecimientos de alta gama. Pero para David Johnson, esto no se trataba solo de tensión mediática o hasta de tendencia, se trataba de sentar un precedente. La demanda no se trataba solo de lo que le sucedió a su familia esa noche, se trataba de obligar al mundo a reconocer las formas insidiosas en que el racismo aún se infiltraba en la vida cotidiana, incluso en los entornos supuestamente más progresistas. Sobre la rendición de cuentas, la demanda presentada por el equipo legal de David no solo estaba dirigida a Jason Matthews, el gerente que les había negado el servicio, sino que estaba dirigida al restaurante en sí, Del Maon, y a su propietaria, Eleanor Cho, una mujer conocida por su despiadada perspicacia comercial, pero cuya reputación ahora estaba bajo escrutinio. La demanda legal incluía cargos de discriminación racial, angustia emocional y violaciones de las leyes de derechos civiles del Estado. El objetivo no era solo buscar daños y perjuicios, sino también garantizar que se hicieran cambios para que ninguna otra familia enfrentara el tipo de trato que recibieron los Johnson. La sala del tribunal estaba abarrotada el primer día del juicio. Las cámaras de noticias destellaron afuera cuando David, Mónica y Marcus entraron al juzgado. La atención de los medios solo había crecido en el periodo previo al juicio y el interés público en el caso era palpable dentro. La atmósfera era tensa. Los bancos de madera pulida estaban llenos de reporteros de Spectators y algunas caras conocidas del restaurante para presenciar el desarrollo del caso de alto perfil. David y su equipo legal se sentaron en un extremo de la sala, tranquilos y concentrados. Su abogado y amigo de toda la vida, Mark Reynolds, estaba un abogado de derechos civiles con años de experiencia en el manejo de casos de discriminación. Se había estado preparando para este momento desde que se presentó la demanda y hoy estaba listo para presentar su caso. En el extremo opuesto de la sala del tribunal, estaban sentados Jason Matthews y Eleanor Cho, flanqueados por su equipo de abogados corporativos de alto nivel. Jason se veía marcadamente diferente del gerente arrogante y despectivo que se había negado a atender a la familia Johnson semanas atrás. Su comportamiento, una vez seguro, había sido reemplazado por una mirada hosca, casi derrotada. Su postura se encorvó y sus ojos evitaron el contacto con cualquier persona en la sala. Eleanor, por otro lado, parecía fría y distante como siempre. Sus rasgos afilados se convertían en una máscara de indiferencia. Era una mujer que había construido su imperio a base de pura fuerza de voluntad y si estaba nerviosa por el resultado de este juicio, no lo demostró. La jueza presidente, la jueza Marian Owens, era una mujer sensata de unos 50 años, conocida por sus decisiones justas pero firmes. Al entrar en la sala y declarar la sesión, el parloteo en la sala se apagó y todos los ojos se volvieron hacia el frente. Declaraciones iniciales. La jueza Owens anunció su voz autoritaria.
Mark Reynolds se mantuvo firme, imponente pero no abrumador. Había pasado años perfeccionando el arte de la persuasión y hoy su objetivo era claro: mostrar al jurado y al mundo que lo que le había sucedido a la familia Johnson era un caso flagrante de discriminación racial. Damas y caballeros del jurado, Mark comenzó con voz tranquila y mesurada. Lo que estamos aquí para discutir hoy no es solo un asunto de mal servicio en un restaurante. Este caso se trata de algo mucho más serio, algo que continúa plagando nuestra sociedad de formas tanto manifiestas como sutiles de discriminación racial. Caminó lentamente al otro lado de la sala, haciendo contacto visual con cada miembro del jurado mientras hablaba. Mis clientes David y Mónica Johnson y su hijo Marcus fueron a la Vermont esperando tener una buena comida como cualquier otro cliente, pero en lugar de ser tratados con el respeto y la dignidad que cualquier cliente que paga debe recibir, fueron rechazados humillados por el color de su piel. El gerente Jason Matthews se negó a atenderlos y dejó muy claro que no eran bienvenidos en su establecimiento. Mark hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. Este no es solo un caso de malos modales o mal servicio al cliente. Continuó: es una violación de sus derechos civiles y hoy estamos aquí para responsabilizar a Emerson y a los responsables. El jurado guardó silencio. Su atención estaba completamente en Mark cuando regresó a su asiento. Había expuesto el núcleo del caso, discriminación que no se podía ignorar. Luego fue el turno del juez, el abogado principal de la North Show, Richard Bentley. Se puso de pie, ajustándose su costoso traje antes de caminar hacia el centro de la sala. Su estrategia fue clara: restar importancia al incidente, pintado como un malentendido, y desviar el enfoque de la raza. Las damas y señores, Richard comenzó con un tono suave y pragmático. Lo que sucedió en la Yale Maison esa noche fue desafortunado, sí, pero no fue un caso de discriminación racial. El restaurante estaba lleno, hubo malentendidos con respecto a las observaciones y las tensiones aumentaron. Mi cliente Jason Matthews tomó decisiones que, en retrospectiva, pueden no haber sido las mejores, pero no fueron impulsadas por la raza. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asentaran en la sala antes de continuar. El Mayon es un establecimiento que se enorgullece de su diversidad e inclusión. Atendemos a clientes de todas las razas, etnias y orígenes todos los días. Sugerir que mi cliente o el restaurante participaron en una discriminación no solo es infundado, sino un insulto a los valores que defendemos. Los ojos de Richard se dirigieron hacia Jason, quien estaba sentado rígidamente, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa frente a él. Este caso no es más que un intento de explotar un malentendido y convertirlo en algo que no es, y le mostraremos que no hay evidencia que respalde estas afirmaciones de discriminación. Con eso, Richard regresó a su asiento. Su confianza era evidente en cada paso, pero en lo que respecta a David, estaba preocupado porque el argumento de la defensa era débil, un intento calculado de decir la verdad. Los primeros días del juicio fueron tensos, ya que ambas partes presentaron sus argumentos. Mark Reynolds no perdió tiempo en llamar a testigos al estrado, comenzando con Emma, el asistente del gerente de Jason, que había estado presente la noche del incidente. Emma era una mujer de voz suave de unos 30 años, claramente incómoda al verse en medio de una batalla legal, pero bajo juramento no tuvo más remedio que decir la verdad. Emma Mark comenzó con su voz suave pero firme. ¿Puede describir lo que sucedió la noche en que la familia Johnson llegó al restaurante? Emma se movió en su asiento, mirando nerviosamente a Jason antes de responder. Bueno, entraron y pidieron su reserva. Pero Jason, el señor Matthews dijo que ya estábamos completos y ustedes estaban completos, preguntó Mark levantando una ceja. Emma dudó. No, admitió en voz baja que teníamos algunas mesas libres. Mark asintió, dejando que el jurado absorbiera su respuesta. Así que, en su opinión profesional, ¿había alguna razón legítima para negarle el servicio a la familia Johnson esa noche? Emma tragó saliva con dificultad. No. La sala permaneció en silencio mientras Mark dejaba que el momento se prolongara antes de continuar. Gracias, Emma. No más preguntas. Cuando la defensa tuvo su turno para interrogar a Emma, intentaron encontrar fallas en su testimonio, sugiriendo que tal vez malinterpretó las intenciones de Jason o que estaba estresado esa noche, pero Emma mantuvo su voz firme. Firme mientras reiteró que no había habido ninguna razón válida para negarle la mesa a la familia Johnson. Se llamó a otros testigos, incluidos varios clientes que habían estado cenando en la Vermont esa noche. Uno por uno, subieron al estrado describiendo lo que habían visto y oído. Cada testigo pintó una imagen similar.
Un gerente hostil, despectivo y claramente incómodo al atender a una familia negra en un establecimiento que atendía principalmente a una clientela blanca adinerada. Pero quizás el testimonio más condenatorio provino del guardia de seguridad Eddie, a quien le habían pedido que sacara a los Johnson esa noche. Eddie había trabajado en Lyville durante años, pero esta era la primera vez que se encontraba en el centro de una batalla legal. Mark lo interrogó cuidadosamente, sabiendo que el testimonio de Eddie podría hacer o deshacer el caso. Eddie Mark comenzó. ¿Puede describir lo que Jason Matthews le dijo cuando le pidió que sacara a la familia Johnson del restaurante? Eddie se movió incómodo en su asiento. Dijo que no pertenecían allí. Mark asintió, presionando más, y explicó qué quería decir con eso. Eddie dudó por un momento, mirando a Jason, quien estaba sentado con cara de piedra en la mesa de la defensa. No tenía que hacerlo. Eddie dijo en voz baja que estaba claro lo que quería decir. Mark dejó que las palabras de Eddie flotaran en el aire antes de continuar. Gracias, Eddie. No más preguntas. Para cuando Jason Matthews subió al estrado, la sala del tribunal estaba llena de tensión. El gerente, una vez orgulloso, ahora parecía desinflado, despojado por el peso del testimonio en su contra. Mientras estaba sentado en la silla de los testigos, sus ojos se movían nerviosamente entre su abogado y el jurado Richard Bentley, el abogado defensor. Comenzó intentando humanizar a Jason, retratándolo como un hombre que simplemente había cometido un error. En el calor del momento, Jason Richard dijo suavemente, ¿puede decirle al jurado qué estaba pasando por su mente esa noche? Jason respiró hondo antes de responder. Estaba estresado. El restaurante estaba lleno y tenía mucho que hacer. Cuando llegó la familia Johnson, no lo manejé bien, pero no fue por su raza, solo fue un error. Richard asintió con simpatía, como si estuviera tratando de convencer al jurado de que viera el lado de Jason. ¿Y se arrepiente de cómo manejó la situación? ¿Correcto? Sí, dijo Jason rápidamente. Sí, Richard dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. Gracias, Jason. No más preguntas. Pero cuando Mark Reynolds se puso de pie para interrogar, la atmósfera en la sala se movió. Mark se acercó a Jason lentamente, su mirada firme. Señor Matthews, Mark comenzó. Ha admitido que se negó a sentar a la familia Johnson. ¿Correcto? Jason asintió. Sí, lo hice. Y también ha admitido que había mesas libres esa noche, así que no había una razón legítima para rechazarlas. Jason dudé antes de responder. Estaba bajo mucha presión. Tomé una mala decisión. Mark se inclinó ligeramente. Su voz era tranquila, pero inquisitiva. Una mala decisión. Pero, ¿no es cierto, señor Matthews, que no quería que la familia Johnson cenara en Lavin Mount porque no creía que pertenecían allí? Jason se puso rígido en su asiento. Eso no es verdad, dijo rápidamente. Es solo que no pensé que fuera una buena opción. Mark levantó una ceja. Encaja bien. ¿Qué quiere decir con eso? La cara de Jason se sonrojó. Es solo que no pensé que fueran el tipo de personas que apreciarían el ambiente del restaurante. Mark dejó que el silencio se prolongara. Su punto quedó claro. Las palabras de Jason fueron vagas, pero la implicación era clara. No más preguntas, su señoría, dijo Mark volviendo a su asiento mientras el juicio se acercaba a su conclusión. La sala del tribunal. Estaban llenos de anticipación. Ambas partes habían presentado sus casos y ahora le tocaba al jurado decidir. Había mucho en juego, no solo para la familia Johnson, sino para lo que el caso representaba a mayor escala. David se sentó tranquilamente junto a Mónica, tomándole la mano mientras esperaban el regreso del jurado. Marcus se sentó a su otro lado, su rostro tenso por la anticipación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el jurado volvió a entrar a la sala. La sala quedó en silencio mientras el juez Owen se dirigía al jurado. «Señores, ¿han llegado a un veredicto?», preguntó a los jueces. Una mujer de mediana edad con una expresión severa se puso de pie y asintió. «Tenemos, señoría», el juez Owens le hizo un gesto para que procediera. «Encontramos al acusado Alel May, culpable de discriminación racial y violación de los derechos civiles de la familia Johnson». Una ola de emoción invadió a David, Mónica y Marcus cuando se leyó el veredicto en voz alta. Habían ganado la pelea. Las noches de insomnio. El escrutinio de los medios. Todo había valido la pena cuando el juez despidió a la corte. David se volvió hacia su familia con una pequeña pero triunfante sonrisa en su rostro. Se había hecho justicia y Jason Matthews y todos como pensarían.
2 veces antes de volver a discriminar. La sala del tribunal bullía con murmullos silenciosos mientras el veredicto del jurado flotaba en el aire. La familia Johnson se sentó en una mezcla de alivio y silenciosa satisfacción. Marcus apenas podía contener sus emociones. Sus puños estaban apretados, pero no con ira, esta vez con la sensación de que finalmente se había hecho justicia. David se recostó en su silla. Sus manos aún agarraban las de Mónica, sus dedos entrelazados como si estuvieran comunicando silenciosamente su triunfo compartido. David miró a Jason Matthews, quien estaba desplomado en su asiento en la mesa de la defensa, su rostro pálido e inexpresivo. La gravedad del veredicto claramente lo había golpeado duro. Jason había pasado años cultivando una imagen de autoridad y control en la etiqueta, y ahora todo se estaba desmoronando ante él. No solo se enfrentaba a la pérdida de su trabajo, ahora era un símbolo de vergüenza pública, una historia con moraleja de cómo el prejuicio profundamente arraigado puede arruinar una vida. David observó cómo el abogado de Jason, Richard Bentley, le susurraba algo, sin duda dándole algún tipo de consejo legal final sobre sus próximos pasos. Apelaciones, acuerdos, control de daños, pero para Jason había terminado. Su rostro lo decía todo. Su carrera había terminado. Su reputación era irreparable. Al otro lado de la sala, los reporteros se apresuraban a ordenar sus notas, preparándose para salir corriendo y dar la noticia de que Lapman había sido declarado culpable. Los equipos de cámara ya habían comenzado a reunirse afuera y David sabía que en cuestión de minutos esta historia se difundiría aún más, llegando a una audiencia nacional, consolidando el lugar de la familia Johnson en la lucha continua por los derechos civiles. Cuando la familia Johnson salió del juzgado, se encontraron con un mar de cámaras y micrófonos destellantes dirigidos hacia ellos. El zumbido de emoción y las preguntas de los reporteros llenaron el aire mientras se agolpaban alrededor de David. Mónica y Marcus por un breve momento, los tres permanecieron juntos dejando que la magnitud del momento se asentara en ellos. David, aún sereno, el abogado, dio un paso al frente para dirigirse a la prensa. Se había preparado para este momento sabiendo que su victoria no se trataba solo de ellos, sino de enviar un mensaje al mundo. Estamos agradecidos de que se haya hecho justicia hoy. David comenzó con su voz firme y clara, cortando la cacofonía de preguntas. Este caso nunca se trató solo de nuestra familia. Se trataba de enfrentarse al problema generalizado de discriminación racial que sigue plagando nuestra sociedad incluso en lugares como establecimientos de alta gama que dicen ser inclusivos. Miró a Mónica y Marcus antes de continuar. Esta es una victoria no solo para nosotros, sino para cada persona de color que se ha sentido incómoda o inferior debido al color de su piel. Es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley y que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto sin importar a dónde vayamos. Los reporteros clamaron por más haciendo preguntas rápidas sobre el proceso legal, el impacto del caso y lo que le deparaba el futuro a Lael Mahon. David respondió las preguntas con gracia, pero fue Mónica quien finalmente dio un paso al frente para hacer una declaración final. Este no es el final. Dijo que su voz se llenó de una fuerza silenciosa. Es un paso en la dirección correcta. Pero todos tenemos más trabajo que hacer para garantizar que incidentes como este no vuelvan a suceder. Queremos alentar a otros a hablar cuando experimentan injusticias. Pudimos contraatacar porque teníamos los recursos y la plataforma para hacerlo, pero no. Todos están en esa posición. Necesitamos ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Marcus, de pie orgullosamente junto a sus padres, asintió con la cabeza. Esto era más que solo la pelea de sus padres. También era su pelea. Había presenciado de primera mano cómo el racismo podía asomar su fea cabeza en los lugares más inesperados y lo había cambiado. Había alimentado un fuego en él, uno que ahora lo empujaba hacia un futuro que no había considerado completamente antes, mientras que la familia Johnson disfrutaba de su victoria. Las consecuencias para Belmean fueron rápidas y brutales. En los días posteriores al veredicto, la noticia de la demanda se extendió por todas partes y la reputación del restaurante sufrió un golpe masivo. Las redes sociales continuaron explotando con reacciones al caso con hashtags como boicot a Lael y justicia para Johnson son tendencia en todas las plataformas. El restaurante, que alguna vez fue un símbolo de lujo y exclusividad, se convirtió en sinónimo de racismo y discriminación. Los clientes cancelaron sus reservas en masa y las críticas, que alguna vez fueron elogiosas, fueron reemplazadas por duras críticas sobre el trato a la familia Johnson. Influyentes blogueros gastronómicos y críticos, muchos de los cuales habían elogiado previamente a la marca, emitieron declaraciones públicas condenando al establishment y llamando a su boicot. En una semana, Eleanor Cho,
la propietaria, se vio obligada a disculparse públicamente, aunque esto no logró detener la ola de mala prensa. Su imperio, cuidadosamente construido, se desmoronaba bajo sus pies y poco podía hacer para detenerlo. La demanda había expuesto no solo a Jason Matthews, sino toda la cultura de elitismo y exclusión que había definido silenciosamente al restaurante durante años. La declaración de Eleanor fue superficial, emitida desde detrás de un podio. En una conferencia de prensa organizada apresuradamente, habló de arrepentimiento y de seguir adelante, pero no hubo un reconocimiento real de los problemas profundamente arraigados en juego. Estaba claro para todos los que observaban que esto era un control de daños, simple y llanamente, la sinceridad. Estuvo ausente, pero no importó. El daño ya estaba hecho. A los 2 meses de concluir el juicio, la etiqueta Meehan cerró oficialmente sus puertas. Lo que una vez fue un símbolo de riqueza y privilegio ahora no era más que un edificio vacío. Sus ventanas estaban oscuras y su futuro era incierto. Jason Matthews, por su parte, había desaparecido del ojo público. Tras perder su trabajo y convertirse en una figura pública en uno de los casos de discriminación más notorios del año, no tuvo más remedio que desvanecerse en la oscuridad. Circulaban rumores sobre él. Algunos decían que se había mudado a otro estado. Otros afirmaban que intentaba empezar de nuevo en una nueva industria, pero a nadie le importaba realmente. A los ojos del público, era solo otro intolerante que finalmente había sido responsabilizado. En los meses posteriores al juicio, la vida de la familia Johnson volvió lentamente a la normalidad. La atención de los medios comenzó a disminuir y el aluvión de preguntas de los periodistas se hizo menos frecuente. Pero mientras su rutina diaria se reanudaba, algo había cambiado para Marcus. La experiencia había dejado un profundo impacto en él, moldeando su forma de ver el mundo y su lugar en él. Siempre había admirado el trabajo de su padre como abogado, pero ahora lo veía bajo una nueva luz. La ley no era solo sobre contratos y acuerdos comerciales. Era una herramienta para luchar por la justicia, para escribir los errores del mundo. Una tarde, mientras Marcus y David estaban sentados juntos en el patio trasero de su casa, Marcus finalmente expresó lo que había estado pensando durante semanas. «Papá», Marcus comenzó con su voz firme pero pensativa. «He estado pensando en lo que quiero hacer después de la escuela secundaria». David levantó la vista de su libro, arqueando una ceja. «Sí, ¿qué tienes en mente?» Marcus dudó por un momento y luego continuó. «Creo que quiero estudiar derecho como tú». David sonrió con una mezcla de orgullo y sorpresa parpadeante. En su cara esa es una gran decisión lo que trajo esto. Marcus se encogió de hombros, aunque estaba claro que había estado pensando en ello durante algún tiempo después de todo lo que pasó, no sé. Solo me hizo darme cuenta de que quiero marcar la diferencia, quiero luchar por las personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros, las personas que no tienen los recursos para defenderse, quiero ser parte de ese cambio. La sonrisa de David se ensanchó. Siempre había alentado a Marcus a seguir su propio camino, nunca lo presionó para que siguiera sus pasos, pero escuchar a su hijo hablar con tanta convicción, con un sentido de propósito tan claro, lo llenó de orgullo. «Ese es un objetivo noble», dijo David dejando su libro a un lado, «y creo que sería genial en eso, pero solo debes saber que no es un camino fácil. El mundo legal es duro y la lucha por la justicia es aún más dura». Marcus asintió con su resolución inquebrantable. «Lo sé, pero estoy listo para eso». David se acercó y le dio una palmadita en el hombro a su hijo. El peso del momento se instaló entre ellos. «Bueno, si eso es lo que quieres, tienes todo mi apoyo y estaré aquí para ayudarte a cada paso». Marcus sonrió, sintiendo una sensación de claridad sobre su futuro que no había tenido antes del incidente en el Meehan. Le había abierto los ojos a las injusticias que aún existían en el mundo y ahora estaba listo para hacer algo al respecto. Meses después del juicio, el impacto de Johnson's Victory continuó resonando. Las organizaciones de derechos civiles de todo el país utilizaron el caso como un ejemplo de cómo las personas podían enfrentarse al racismo sistémico y marcar la diferencia. Las discusiones sobre la raza, el privilegio y la exclusión en la industria hotelera se volvieron más prominentes y varios otros restaurantes enfrentan escrutinio como resultado. David y Mónica continuaron recibiendo invitaciones para hablar en eventos, conferencias y paneles donde compartieron su historia y enfatizaron la importancia de luchar por la igualdad en todos los espacios. Su mensaje fue claro: la discriminación en cualquier forma no debe tolerarse y el cambio es posible si las personas están dispuestas a ponerse de pie y exigirlo. Para la familia Johnson, la vida siguió adelante. Se habían enfrentado a la adversidad, pero habían salido más fuertes del otro lado. Sabían que la batalla contra el racismo estaba lejos de terminar, pero estaban orgullosos del papel que habían desempeñado para impulsar eso.
Luchan hacia adelante a medida que pasaban los meses y el frenesí mediático se calmaba. Finalmente pudieron volver a una cierta sensación de normalidad. Pero nunca olvidaría la noche en la Ive Mahon, la noche que lo cambió todo. Fue la chispa que encendió algo más grande, algo que seguiría ardiendo mucho después de que el restaurante cerrara sus puertas para siempre. Y mientras se sentaban juntos a reflexionar sobre su viaje, sabían que su historia no era solo suya. Era la historia de cada persona que alguna vez se sintió no bienvenida, de cada voz que fue silenciada y de cada individuo que luchó contra la injusticia y una.